Pues otra vez los estadounidenses han fracasado en sus amenazas, que ya honestamente suenan muy huecas y vacías frente a las dos grandes hegemonías que han surgido en este 2010, ya lleva unos 10 años surgiendo, pero bueno, que la verdad es que ahora sí estamos viendo su fortaleza, que son, claro, Rusia y China, que incluso antes de la invasión en Ucrania habían llegado a un acuerdo primero comercial y después militar. Y ahora, después de Ucrania, pues únicamente se han venido fortaleciendo entre ellas, mutuamente, ¿no? Hay una gran sinergia entre ambas superpotencias. Cuando curiosamente antes no había, antes entre Rusia y China había pues un alejamiento, ¿no? O sea, no se llevaban muy bien, pero los estadounidenses se obligaron a que se unieran. Y bueno, la verdad es que hasta en Estados Unidos se dan cuenta y aceptan que ninguna de sus amenazas, advertencias, también porque los estadounidenses varias veces han hablado con los chinos, han señalado que no deben hacer con los rusos, no han funcionado. No han funcionado ni por las buenas, ni por las malas, ni las amenazas de sanciones, o es que si te vas a portar mal, te voy a hacer esto. No ha funcionado. La verdad es que los rusos y los chinos ahorita se están apoyando mutuamente, militar y comercialmente, y la verdad es que en Washington no pueden hacer absolutamente nada para evitarlo. Incluso ambas superpotencias están fundando ya nuevos mecanismos de financieros internacionales, nuevos mecanismos para la compra-venta del petróleo, nuevos mecanismos, ¿no?, para la traslado de mercancías fuera de la óptica estadounidense. Y la verdad es que en ese sentido ya también hay varias superpotencias como la India que han arrancado incluso la total desdolarización de sus propias economías, ¿no? O sea, muchos todavía esto significaría ya la pérdida de la hegemonía de Estados Unidos y en particular del dólar, que eso de una u otra manera influye en muchas economías, pero bueno, ya vemos que ahora sí hay esfuerzos muy importantes para ello. Y bueno, es que Estados Unidos debe aceptar y aceptan que no pudieron evitarlo. Y creo que al contrario, hasta lo provocaron más. Lo están provocando con estas precisamente paranoia que tienen de que van a perder pues el poder total global. Bueno, esto más nos va a contar Emilio Cepeda. Emilio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola Nacho, ¿qué tal? Muchas gracias. Buen día. Así es, señoras y señores. A pesar de que Estados Unidos se ha plantado en quererse meter a nuestro país, a México, y decir que dejamos que el crimen organizado haga lo que quiera, a pesar de eso, todavía tienen tiempo para andar molestando a más países, y es que ya es el mismo cassette de siempre con los del país vecino. Ustedes ya saben de lo que tenemos que hablar. Estados Unidos advirtió que China seguirá cooperando con Rusia pese a la invasión a Ucrania. Pero vámonos recio con toda la información y a desmenuzar este embrollo. Ahora ya lo saben. Y la cosa está más o menos así. China mantendrá su cooperación con Rusia para seguir tratando de desafiar a Estados Unidos a pesar de la preocupación internacional por la invasión a Ucrania. Eso es lo que dicen todos los medios. Y también, asimismo, se informó este miércoles por agencias de inteligencias ¿de qué? Norteamericanas. En un informe vinculado a la audiencia anual del Comité de Inteligencia del Senado sobre las amenazas mundiales a la seguridad del país, se señaló que pese a la reacción mundial por la invasión a Ucrania, China mantendrá su cooperación diplomática, de defensa, económica y tecnológica con Rusia para seguir intentando desafiar a Estados Unidos, aunque limitará el apoyo público. El informe se centró en gran medida en las amenazas de China y Rusia, evaluando que el régimen de Xi Jinping seguirá utilizando sus activos militares y de otro tipo para intimidar a sus competidoras en el mar de China Meridional y que se basará en acciones de 2022 que podrían incluir más cruces del estrecho de Taiwán o sobrevuelos de Taiwán con misiles. Según el informe, Rusia probablemente no busque un conflicto con Estados Unidos y la OTAN, pero la guerra en Ucrania conlleva un gran riesgo de que eso ocurra. Agregó
que existe un verdadero potencial de que los fracasos militares de Moscú en Ucrania perjudiquen al presidente Vladimir Putin, aumentando el potencial de una escalada. En una confrontativa primera conferencia de prensa, el nuevo canciller chino Qin Gang reprendió a Washington por su política respecto a Taiwán, mientras resaltó la estrecha relación de Beijing con Rusia. Y bueno, ya hago una ligera pausa a la información para decirles que esto básicamente, ya como acostumbra Estados Unidos, pues son meras suposiciones, porque no ha pasado nada de lo que dicen. Además, el que Rusia tenga guerra con Ucrania no tiene por qué afectar su relación con China, mucho menos cuando se trata de lidiar con nuestro país vecino, ya que ellos se dan de santos y correctos, pero les gusta hacerle la vida imposible al gigante chino y ruso. Estas especulaciones las tratan de llevar al lado sentimental, en donde tratan de hacer ver a China como desalmada por seguir tratando con Rusia en medio de las disputas con Ucrania. No es coherente en muchos sentidos las alertas norteamericanas. Bueno, ya cerré ese paréntesis. Vamos a seguir desde donde lo dejamos. Ok. Qin defendió el vínculo con Moscú y afirmó que los lazos son un ejemplo para las relaciones exteriores mundiales. Afirmó que con China y Rusia trabajando juntas, el mundo tendrá una fuerza motriz, y a eso agregó que cuanto más inestable se vuelve el mundo, más imperativo es que China y Rusia hagan avanzar sus relaciones. Eso, para que vean, pues sí tiene lógica, son tan solo unas simples palabras que le dan sentido y significación. No necesitan aventarse un informe ni nada. Lo dejan muy bien detallado y simplificado. Según afirmó existe un estrecho contacto entre los dirigentes de ambos países y que las relaciones entre jefes de Estado constituían el ancla de la relación. Subrayó que la asociación estratégica crecerá sin duda de fuerza en fuerza. El nuevo canciller chino apuntó contra Estados Unidos en medio de las crecientes tensiones luego de que Washington denunciara una posible colaboración militar china a Rusia en el marco de la invasión a Ucrania. En ese sentido, Qin Gang negó que su país haya vendido armas a Rusia y defendió que China ha hecho un juicio independiente y ha apostado por la paz en Ucrania. Recuérdenlo bien. Hasta hicieron un bendito documento con 12 puntos clave para que se pudiera llegar a la paz con lo de la guerra. Así que Estados Unidos queda una vez más como loquito del centro con sus difamaciones. Por amor de Dios, hablamos de China. China, que ha tratado de mantener la equidistancia con respecto a la guerra en Ucrania, fue uno de los países que se abstuvo a la hora de votar una resolución de condena a la invasión rusa en la Asamblea de la ONU. Beijing se aferra a una postura ambigua sobre la invasión rusa al pedir respeto para la integridad territorial de todos los países, incluido Ucrania, y al mismo tiempo atención para las legítimas preocupaciones de todos los países en referencia a Rusia. El régimen chino emitió recientemente una declaración sobre lo que denomina conflicto, en el que defiende el respeto a la soberanía de todos los países, el abandono de la mentalidad de Guerra Fría y un alto al fuego, así como una llamada a la moderación para evitar que la situación se descontrole y derive un conflicto nuclear, propuesta criticada por Occidente por poner en el mismo plano al agresor y al agredido. Pero bueno, cada quien con sus maneras de pensar, ¿no? Está más que claro que el gigante chino no quiere conflictos con nadie, solamente quiere paz. Pero bueno, así están las cosas, señoras y señores. Estados Unidos en un nuevo episodio de esquizofrenia. Nada de qué sorprenderse. En cuanto salgan más novedades, nosotros se las haremos saber. Y ya con lo anterior dicho, esto ha sido todo por este video. Si te gustó,
por favor deja tu like, suscríbete y compártelo para que las demás personas estén informadas. Yo soy Emilio Cepeda y los veo en la próxima. Cuídense mucho, pásenla bonito y hasta luego.